Por esta tierra del hambre yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, para defender a los ricos, podrán matar al profeta. Y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. De que se quieren emprender de veras caminos de apertura racional. ¿Cómo describe a Monseñor Romero? Bien, fíjate que tuve la dicha de conocer a Monseñor Romero y además estar muy cerca de él, siendo estudiante. Y no era alto, era un hombre bajito, pero humilde, sencillo. Cuando te acercabas y comenzabas a hablar con él, te inspiraba una confianza. Y no era un hombre de palabras rebuscadas, como decimos nosotros, sino que desde el momento que comenzabas a hablar con él, sentías que te inspiraba confianza. Y uno se soltaba a hablar y hablar y hablar, como si estuvieras con un buen abuelito en el que a uno le da gusto como estar hablando y comenzar a soltarse y decir cosas. Hablábamos con él, salíamos a las comunidades, me gustaba que escuchaba a la gente, la forma con cariño como les atendía, les escuchaba. Y a nosotros los estudiantes seminaristas pues nos quería mucho, pero también nos exigía, era bien disciplinado en esas cosas, entonces muy cercano y preocupado por todos. Y le gustaba escuchar a todos los sectores, de un lado, de otro lado, pero una apertura tal que yo diría, bueno, era un buen pastor. Que uno en el momento pues no lo define como hoy lo definimos, nuestro santo y nuestro profeta, porque así lo sentimos, pero que en el momento realmente te atraía y te mostraba que uno es capaz de ser algo más que solamente una persona que nace, que vive, que trabaja y que satisface necesidades, sino que una persona que tiene algo especial, y ese algo especial es la presencia de Dios en la vida humana. En nuestro arzobispado se ha elaborado un estudio muy minucioso sobre los desaparecidos. ¿Cómo conoció a Monseñor Romero? Fíjate que yo cuando estudiaba segundo grado en la escuela Pantoja, en la ciudad de La Unión, caminaba desde el cerro, desde Conchahuita, mi comunidad, segundo grado apenas, y yo escuchaba que la gente oía un programa a las 5 de la mañana en Radio Chaparrastí, que es una radio que en San Miguel no sé si se llama Radio Paz o cómo se llegó a llamar después. Y había un programa de un padre que hablaba y decía, Laudetur Jesus Cristo, alabado sea Jesucristo. Esa frase yo la escuché en esa radio. Y bueno, me llamaba la atención que la gente lo escuchaba, el padre Romero, pero yo pues nunca ni imaginé, ni pensé que iba a ser cura, ni tampoco que lo iba a conocer. Pero sí me llamaba la atención que era muy escuchado en los hogares, pasaba por las casas, oía la radio encendida. Con el tiempo, diríamos, yo lo logré conocer ya cuando él es nombrado arzobispo de San Salvador, siendo ya seminarista yo en la arquidiócesis de San Salvador. Y cuando lo nombran, que sale por las páginas de los periódicos, en primera plana, ¿verdad? Porque era un hombre muy querido en ese tiempo y las clases altas también lo admiraban. Nunca más apareció en la primera página. Creo que en la UCA, en los archivos de ahí en la biblioteca están esas páginas, esos diarios antiguos. Y entonces, pero ya cuando siendo arzobispo se acercó a los seminaristas, se acercó a todos los sectores. Recuerdo la primera misa, 22 de febrero de 1980. 1977. En esa primera misa que había poca gente. Si habían 150 personas era mucho.
recuerdo, porque había gente, había descontento, la gente quería a Monseñor Rivera y bueno, uno de seminarista estudia, se prepara y pues estas cosas todavía no las tiene en la cabeza con otros pensamientos, sino que bueno, algo está pasando aquí. De la homilía que dio en ese día, en la misa de toma de posesión que fue en San José de la Montaña, yo solo recuerdo dos palabras que se me quedaron grabadas porque me llamó la atención. En su homilía él mencionó que él quería ser amigo de nosotros, de todos, que él quería ser un pastor, que le ayudáramos, y además dice, recuerdo que después vine a saber que lo habían dicho los santos padres en la iglesia primera, que decía, con ustedes, para ustedes soy un amigo, o como con ustedes soy un hermano, para ustedes soy un pastor, algo así, una frase por ahí que decían los santos padres. Me llamó la atención porque todo el enfoque fue como acercarnos a un Dios que es amor y un pastor que quiere a llevarnos por el camino de Dios. Entonces así lo conocí. Todavía recuerdo que en el almuerzo había gente, en un almuerzo sencillo que hubo en el seminario, todavía comentaban que no lo querían a él, querían al otro obispo. Entonces, pero así en ese contexto yo fui conociendo a aquel hombre, humilde y sencillo, como dice la canción, que pasó entre nosotros. ¿Por qué considera usted que fue elegido Monseñor Romero como arzobispo de San Salvador en ese contexto social que vive nuestro país en la década de los 70? Es un contexto muy explosivo de parte de una represión que se está dando de manera directa hacia la población civil. Bueno, fíjate que lo que uno va viendo en la historia de la iglesia y lo que uno va estudiando también es que hay un momento de la historia de los pueblos que la iglesia y el poder como que se entienden en el caminar de la sociedad. Incluso parece ser, y eso los historiadores sabrán confirmarlo, de que a veces el Vaticano, o yo no sé si siempre lo haría, no me he preocupado en esa investigación, consultaba para nombrar obispos o para nombrar determinadas personalidades dentro de la iglesia, consultaban a la sociedad que existía en ese tiempo, a lo que le llamaban sociedad, que era la gente de mucho dinero, de mucho poder, las autoridades, la empresa privada. Entonces, ya hay un despertar de las comunidades eclesiales de base, una lectura del Evangelio más encarnada en la realidad, y en ese sentido se piensa, no, ¿por qué tiene que meter mano las autoridades y peor en este contexto? Entonces había como una sensación de que la iglesia tiene que tener un rumbo diferente, hablar desde otra realidad, desde el Evangelio por supuesto, y en ese sentido decían, no, es que entre este obispo y el otro, está más apegado al poder, a la gente de billete, y miren ahí, la tradición en El Salvador era que al obispo le daban un carrazo y le ofrecían una casa y todas esas cosas, pero fue algo curioso después, imagínate, nosotros siendo seminaristas, habiendo leído los diarios y con toda esa fama que le daban, y entonces él no quiso ni la casa ni el carro de eso que le ofrecía la empresa privada, que suelen amarrar, diría yo, a las autoridades religiosas. Entonces, pero era lo que sospechaban en su mayoría mucha gente, no, que le convenía al poder establecido y no al pueblo organizado que estaba exigiendo cambio, justicia, y en medio de una persecución a la organización y una represión a todo aquel que clamaba una justicia social. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Monseñor Romero se consideraba como alguien que procedía del mundo de los libros. ¿A qué se debió el cambio en la forma de predicar de Monseñor Romero y llegar a convertirse en la voz de los sin voz, como popularmente se le conoce? Mira, esa pregunta me gusta, pero es muy atrevida la respuesta, porque primero hay que remitirse a que Dios tiene los caminos que Él quiere, hace los caminos que Él quiere. Otra cosa es cómo lo leamos nosotros, pero en aquella hora que el pueblo está necesitando un pastor y que la gente está pidiendo en la oración y de muchas maneras un pastor, yo digo que la mano de Dios estaba escuchando el clamor del pueblo. Y en ese sentido hace de que aquel hombre que ha tenido una trayectoria, digamos,
junto a la gente que sufre, en el sentido más de misericordia, de cercanía, de solidaridad, pues llega a ser el pastor. Y de hecho le tocó en un contexto muy, muy difícil. Él asume la diócesis un 22 de febrero, pero el 28 de febrero fue la masacre en la Plaza Libertad, cuando están protestando por el fraude electoral. O sea que el fraude electoral siempre es una maña de los países donde no se quiere llevar al poder por las cosas limpias. Entonces, el poder siempre busca, digamos, legitimarse. Pero en el caso de la iglesia, ahí Monseñor Romero estaba con las víctimas y lo llamaron a la iglesia Rosario para ir a ver lo que estaba pasando con los que quedaron encerrados, porque la represión fuerte fue en la Plaza Libertad ese 28 de febrero. Entonces, eso como que al hombre honesto, al hombre de Dios, le va tocando el corazón y habla lo que ve. Y no puede callar lo que está viendo y lo alimenta con la palabra de Dios. Un compañero seminarista que le acompañaba cuenta que iba rezando el rosario mientras caminaba hacia la iglesia Rosario. Lo insultaban los señores oficiales que estaban ahí, pero él estaba centrado en Dios y sabiendo que lo que estaba haciendo era de Dios. En ese sentido, la realidad lo va cambiando. Él, como obispo de Santiago María, cuenta el padre Juan Macho en su libro, cuando dice que en la diócesis de Santiago María se encontró con la realidad sufriente del pobre y que ahí el Señor le va tocando el corazón. Cuando fue la primera masacre en 3 calles, en la calle Tana, en 1975 creo que fue, que él era obispo de Santiago María, él va al lugar de la masacre. Él escucha a la gente, él ve lo que ha pasado y él se compromete a ir a hablar con el presidente de la República, el coronel Armando Molina, y va a hablarle de lo que pasó en 3 calles. Y los militares se acostumbraban a hacer lo que les daba gana antes, ahora, y lo harán después, porque esa es su esencia, por desgracia. No le escucharon, pero Monseñor Romero hizo lo que tenía que hacer, hablar por lo que ahí no podían hablar y no podían ser escuchados, que incluso se veían obligados hasta a tomarse las iglesias para que les escucharan. Hoy muchos que no saben pues de historia se asustan porque uno enfrente del templo comienza a protestar lo que está pasando. No se dan cuenta que en aquel tiempo, si no se tomaban las iglesias y hablaban y gritaban, no les escuchaban, al contrario, los masacraban. Ahí tenemos la masacre del 8 de mayo en Catedral, ¿verdad? O sea, el poder no respeta a la iglesia, ni sus signos, ni sus pastores, y eso en la historia está escrito. Pero el mismo Cristo ya lo dijo, esta es la iglesia. Y el que quiere quitar la persecución y todas esas maldades que hay, pues le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque si vas buscando el reino de Dios, esto se da. Entonces él va escuchando al pueblo, se deja impregnar con ese dolor del pueblo y ese va cambiando. Y en las misas él decía lo que él comprobaba que pasaba durante las semanas, que eran semanas terribles. Pero él encarnaba la palabra de Dios en la realidad y así lo iluminaba. Y no solo lo hablaba, él lo vivía. Y eso es lo que va cambiando el corazón. Muchas veces sabemos muchos que somos buenos para hablar, pero para vivir un desastre. Y ahí tiene que caminar palabra y obra y testimonio al mismo tiempo. Y ese es el gran ejemplo que Él nos dio. Dejarse convertir por el Señor. Pero dice, en una sociedad como la que vivimos, los dioses del poder y el dinero se oponen a aquella transfiguración. Y eso se opusieron antes, se están oponiendo ahora y se opondrán después porque es la esencia de eso. Pero Dios es el que tiene la palabra y el que va convirtiendo los corazones. ¿Cómo impacta Monseñor Romero en el Padre Miguel? Mira, de muchas maneras. Primero, como estudiantes, nosotros le ayudábamos, éramos acólitos en el altar. Escuchamos las mejores homilías, vimos cómo María Julia le grababa sus homilías en una grabadorita y cómo ella las transcribió y después le entregó el primer folletito de homilías escritas. El día domingo, bueno, después que de la misa, en ese tiempo no había conferencia de prensa, en ese tiempo la prensa lo invisibilizaba, no le daba la palabra al monseñor. Entonces nosotros, él saludaba a la gente, después de misa nos íbamos detrás de catedral que estaba en construcción y allí nos sentamos a evaluar
cómo estuvo la liturgia, qué les pareció, qué dijeron. Nos escuchaba, nos pedía un punto de vista. Y después nos despedíamos y los que íbamos a las comunidades salíamos con él a visitar comunidades. Entonces, todo eso te va formando. Él tiene una paciencia y una gran sensibilidad de ir cerca de los seminaristas, que era el futuro clero, diríamos. Entonces todo eso a nosotros nos va, el contacto que tiene con la gente, el gran respeto, el cariño por la Eucaristía. Le acompañamos aquí en Chalatenango, en Comalapa, cuando habían tirado los cálices, las hostias. Lo acompañamos a Aguilares cuando los militares se tomaron la iglesia, cuando mataron a los padres, al sacristán y tantas cosas. Al salitre. Entonces le escuchábamos, le veíamos esa cercanía con el pueblo. Entonces eso uno lo va formando. Por eso el 23 de diciembre de 1939, cuando él nos da el acolitado, ahí dice, aquí hay 4 jóvenes que se están formando para servir a la liberación de su pueblo desde los valores del Evangelio, como hombres de iglesia, como hombres de fe. Y en la última homilía del 23 de marzo del 80 habla de la próxima ordenación de nosotros. El día 24 de marzo en la mañana nos mandó decir, prepárense que la última semana de mayo le damos el diaconado. Y ese día lo mataron. Pero todo ese recorrido, toda esa cercanía, todo ese escuchar, y las veces que conversamos, las veces que le acompañamos a la velación y al funeral de los padres, porque tuvimos la dicha de acompañarle cuando mataron casi todos los sacerdotes, nosotros acompañamos a todo ese proceso. Realmente sentimos que él nos estaba formando y daba un gran cariño por nosotros. Y las veces que cometimos errores nos reclamaba. Y las veces que a veces los formadores de seminarios querían sacarnos porque éramos medio rebeldes, pues Monseñor Romero nos corregía y nos ponía siempre a que sigamos adelante. Y ese era el pastor que sanaba las heridas, pero que al mismo tiempo decía: queremos una iglesia despierta y comprometida, que no le tiene miedo a la muerte, pero que tampoco es machista, que busca, sabe que estar cara a cara con Dios es lo más feliz que puede haber, pero que mientras estamos aquí tenemos que hacer lo que Él nos pide, seguir amándolo, trabajando por la vida, sembrando justicia, paz, dándolo todo. Tenga en cuenta que El Salvador no puede producir más, pero déjenos tranquilos a nosotros, no nos molesten. Ustedes son violentos, ustedes son terroristas. Esto no es justicia. La Iglesia también señala esas diferencias, pero dice que la causa principal de estos problemas es la injusticia social. Y la Iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero les dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. Sigue vigente la predicación de Monseñor Romero de denuncia social a 41 años después de su martirio. Buena pregunta. Mira, no hay copia ni fotocopia. Monseñor Romero, muy original. Era el hombre que escuchaba a la gente, que escuchaba a las organizaciones de un lado y de otro, la empresa privada, las organizaciones populares. Hoy quisiéramos, o muchos quisieran, levantar adelante la profecía sin escuchar al pueblo. Y muchos ahora, ay, cuidado con los políticos, cuidado con los otros, como si el pastor no fuera capaz de escuchar a todos y desde la palabra de Dios iluminar todo. Un 4 de diciembre de 1978 él dijo que la palabra, que la eterna palabra de Dios es como el sol, que cada amanecer alumbra la belleza de la creación, pero también deja al descubierto el estiércol, lo dijo así, ¿verdad? La podredumbre, si no, no sería sol, dice, ¿verdad? Y así la palabra de Dios tiene que hacer. Por supuesto, con sentido crítico, porque hay que iluminar para iluminar el camino y dar esperanza. No se trata de sacarse clavos, no se trata de hacerle lado a uno y a otro, sino que se trata de buscar cómo la sociedad puede hacerse desde el gran proyecto de amor que Dios tiene. Y ahí es donde está el fallo. Muchos quisieran una sociedad nueva, como decimos muchos quieren un Cristo sin cruz o una cruz sin Cristo, cuando al contrario tiene que ser una sociedad llena de Dios. Mucha gente que se dice atea, que no cree en Dios, que tiene pisto o que no tiene pisto, que fue luchadora o no luchó.
lo que le dijo a Tomás, hay que palpar las llagas, mete tu mano aquí, toca las llagas y entonces date cuenta que eso te llama a la conversión. Si el que no toca las llagas no se convierte, bueno, ya es demasiado, ¿verdad? Pero es el hombre de fe que te invita a creer sin ver. Mira cuántos ahora andan con la mascarilla, o cuántos andan ahí con sus... no han visto, como el científico que tal vez ve el famoso virus. Pues sí, pero siente los efectos. Entonces ahí está Dios presente, que nos ama, pero que muchas veces no lo queremos ver o no lo queremos sentir. Y es lo bueno de este tiempo, la oportunidad de descubrir que Dios está presente y que nos está invitando a cambiar nuestra vida y cambiar la sociedad. Si precisamente ustedes están reconociendo que no podemos tener todos iguales, eso mismo justifica que no debía de haber muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta. ¿Cuál sería su invitación con respecto al legado o el ideal que mantenía Monseñor Romero? Primero, desde la palabra de Dios, iluminar la realidad que vivimos los seres humanos. Segundo, llamar, ya que Monseñor Romero era muy ignaciano, como lo dice San Ignacio de Loyola, que todos los bienes que hay nos sirvan para la salvación, nos sirvan para amar al prójimo, para hacer el bien. De manera que si no nos sirven para eso, entonces que no contemos con ellos. Es decir, que sepamos poner las cosas como Dios quiere, para que haya vida y vida abundante, para que seamos más hermanos y no que nos estemos destruyendo los unos y los otros. Imagínate los miles de millones que se gastan en armamentismo y en las guerras en el mundo, solo por el poder de tener dominación sobre la sociedad, sobre el planeta. Entonces, el ser humano, los mandamientos no lo respetan, le vale. Entonces, ¿cómo poner las cosas en su lugar? Y allí dentro de la palabra de Dios tiene que seguir como Monseñor Romero lo hacía. Hay que escuchar los sectores, hay que iluminar con sus palabras la realidad, hay que dejarnos convertir y hay que predicarlo con el testimonio como él lo hizo. Y hay que saber que la sociedad tiene sus instrumentos, como dice la lectura del Apocalipsis que hemos leído estos días en la fiesta de la Asunción. Tiene el monstruo de 7 cabezas con 7 coronas que quiere derribar a la mujer humilde que va a dar a luz. Y así la sociedad, así el poder quiere dominar el mundo, controlar el mundo, ser el Señor y Dios del mundo, pero no puede ser, se han equivocado. Y ahí caen muchos porque se vuelven títeres de un monstruo, que solo lo que busca es sufrimiento y cruz, que debe cesar ya. Por eso en la parroquia decimos, basta ya, tenemos que poner la mirada en Dios. Y en ese sentido, el Monseñor Romero nos invita a poner la mirada en Dios, poner la mirada en la realidad, convertir nuestra vida y ponernos en camino. Una iglesia en salida, una iglesia en camino, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Y que seamos una iglesia con un corazón nuevo, pero convertido. Muchos quieren una sociedad nueva, pero sin convertirse. Creen que todo es fruto y efecto del dinero, de las almas, de la dominación, o de la inteligencia de unos cuantos iluminados. No, es Dios. Y ahí es donde está nuestra confianza y es el legado que Él nos hace. No se despeguen de Dios, que la ramita que se corta del árbol se seca y va para el fuego. Sino que sean hermanos, sepan trabajar esa milpa del Señor. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado y tienen que convencerse de que hay que cambiar de raíz todo el sistema. El mantenimiento de ese sistema con el poder del dinero que se pueden pagar también fuerzas militares. Le agradecemos muchísimo la entrevista concedida a Radio Farabundo Martí. Bien, me alegra poder dar esta entrevista. Soy de esos sobrevivientes de los grupos de jóvenes que en aquel tiempo anduvimos cerca de Monseñor Romero y nos alegra poder transmitir para otras generaciones que conozcan que por aquí pasó un hombre que con su vida nos proyectó el amor de Dios, la ternura de Dios y que incluso ya muerto y resucitado, pues, lo asesinaron, nunca le hicieron justicia. Allá están hablando de hacer justicia y de otras formas, maniobras sucias que se hacen hoy, pero a él nunca le hicieron justicia y saber que vivo o muerto él sigue siendo el hombre de Dios que nos indica el camino a seguir. Gracias a todos, bendiciones para la radio, los que trabajan aquí y a todos los que van a escuchar este testimonio y decirles, miren, confiemos en Dios,
comprometámonos y sigamos adelante, que es lo que el Señor quiere. La necesidad de defender una iglesia tan perseguida hasta el asesinato del sacerdocio me impulsaron pues a una pastoral con más sentido de fortaleza en defensa de los derechos de la iglesia y de los derechos del hombre. Lejos de nosotros cualquier palabra de venganza, de odio. Eso no es cristiano. Tiene que ser la palabra de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no